Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la última sesión del Congreso. En esta ocasión tenemos una mesa compuesta por Mario Lufe y Alejandro Pedraza. Va a comenzar Mario en el programa. Mario Lufe es historiador por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, maestro y doctor en estudios de Asia y África, con especialidad en historia y antropología por el Colegio de México. Es profesor e investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y su línea de investigación se centra en los usos sociales del pasado y la temporalidad, nación, historia pública, archivos, museos, memoria comunitaria y patrimonio. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la CSIC, ha publicado en revistas académicas en español, inglés, alemán, francés, portugués y bueno, analista de comunicaciones. Muchas gracias, Mario, por responder a la invitación y gracias. Todo el tiempo para la intervención. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá después de la comida y demás, siempre es cuesta arriba. Así que bueno, doble agradecimiento. Primero le quiero agradecer mucho a Alejandro, en su momento, Alejandro Estrella, que en su momento me convocó y dije en ese momento, bueno, yo no trabajo estos temas, yo no trabajo las derechas, no trabajo los movimientos conservadores ni la obra reaccionaria, trabajo cuestiones relativas a usos del pasado, pero bueno, también me di cuenta de que ahí había algunas cosas que decir y algunas cosas que yo había venido trabajando quizás aisladamente, que me parecía que era un buen momento quizás para poner en orden, compartir algunas ideas con ustedes, que tiene que ver con, bueno, ustedes saben, a veces los historiadores o quienes hemos sido formados en historia tendemos a trabajar con ciertos referentes específicos, más empíricos, pero con algunas interrogantes que creo yo que abonan probablemente o participan de alguna manera en la discusión que hemos tenido en este seminario. Titulé la intervención Usos e inscripciones reaccionarias del pasado, la futilidad de la historia. La tesis, ¿ven la presentación? Sí. La tesis que sostiene este texto es una premisa que para mí es más o menos clave en mi trabajo, y es la idea básica de que la gestión de la temporalidad es un elemento clave para la extensión contemporánea de la soberanía. Nótese que no estoy diciendo la gestión de la historia o una visión de la historia, sino una cierta manera de modular las nociones de tiempo y temporalidad. Me centraré por razones de lo que he trabajado en el caso argentino, aunque intento proponer algunos puntos de análisis sobre la situación del lugar del pasado en la conformación del discurso público de derechas. Desde su asunción, Javier Milei no ha dejado de apuntar a los discursos y especificaciones sobre el pasado nacional y sobre el pasado continental. Enmienda, devela, desentierra, según él, formas específicas del engaño sobre el pasado. Los usos intercalados de la metáfora y la metonimia persiguen siempre los propósitos de la incorrección política. Miren lo que me animo a decir. Y de la restitución desde la oscuridad, el sueño iluminista ante el engaño o ante la ideología populista. La guerra de Malvinas, la última dictadura, su obsesión con el siglo XIX y la figura de Julio Argentino Roca y el descubrimiento de América son algunos de los puntos sobre los cuales la Casa Rosada vuelve una y otra vez a poner énfasis. Nada que no sepamos, nada que nos sorprenda demasiado. Massimiliano Tomba, en Insurgent Universal Aires, planteó recientemente que la recurrencia a la recomposición del pasado es quizás la muestra más patente de la presencia del tiempo vacío y homogéneo de la que hablaba Benjamin, más que su mirada puesta en la emulación estatal del tiempo indiviso de la fábrica y del capital. A eso lo sabemos, lo podemos constatar. Pero quisiera proponer aquí que si nos detenemos un poco en la forma, en la composición de las tramas de estos discursos específicos sobre el pasado, podemos aventurar algunas premisas de otro orden. Primera viñeta.
Bueno, ese señor seguramente lo conocen y han hablado un poquito de su figura. Me gustaría comenzar con un caso quizás más o menos escandaloso. Esta es una cápsula, una fotografía del video que se proyectó desde la Casa Rosada de Argentina el 24 de marzo de 2025, aniversario del golpe de Estado de 1976, esta vez sin discursos en off, como suele ocupar en sus spots la Casa Rosada, sobre todo los que difunden en redes sociales, sino con Agustín Laje como vocero en ese spot, asesor clave de la presidencia, como protagonista. Me parece muy decidora por la capacidad que tiene este spot de trabajar el pasado desde el registro de la epopeya. Algunas frases clave de este video velan por la memoria completa, no se las voy a pasar porque es aburridísimo, es bastante largo, son 20 minutos. La memoria completa, la verdad completa y la necesidad de crear un antagonista, algo que se ha dicho aquí, que Alejandro trabajó muy bien esta mañana, ¿no? La teoría, en este caso, lo que llama la teoría del demonio único. Más o menos imaginamos de lo que se trata. Los militares no fueron tan malos, nadie habla de los grupos de la guerrilla, que en este video no es revolucionaria, sino terrorista. Nadie dice que estábamos en peligro por la alianza internacional de estos grupos sanguinarios y asesinos, con esas palabras, sanguinarios y asesinos, y reivindica en un interesante uso del archivo la noción de que el país estaba en una guerra, y dice, ojo, una guerra que no era sostenida solamente por la Junta Militar, sino, y esto es interesante, el uso del archivo, por Perón, Santucho, Firmenich, o sea, el pater polémico y muerto en Jóvenes Revolucionarios, que también se inscribían explícitamente, dice Laje, en el discurso de la guerra. Sin embargo, no me interesa tanto ese discurso cansino que ya, si no conocemos, al menos intuimos, sino específicamente algunas inflexiones de su guión perfectamente pensado. En este video dice Laje lo siguiente, cito: a mis 15 años decidí empezar a investigar por mi propia cuenta. Tenía la sensación de haber sido engañado. Recorrí bibliotecas y hemerotecas. Me entrevisté. Gané enemigos. Los enemigos hoy son mis propios profesores. A ninguno le gustaba que un simple alumno cuestionara la versión dogmática del pasado. En este texto, repetido hasta el cansancio, el pasado se torna entonces no un proceso interpretativo, sino la trama de la trayectoria del héroe, la inconformidad del yo, el ostracismo, el viaje penoso, las dificultades, el desconocimiento y, por último, la develación y el retorno al poder. El formato emotivo y dramático es consustancial a la escena del relato restituyente. Como explica Sara Ahmed en La política cultural de las emociones, el formato afectivo de la guerra es un elemento que sostiene el discurso identitario entre pasado y presente, sobre todo en momentos de reacción y de reacomodo del discurso nacional. Y ahí, Laje en el video remata con esta frase: se nos impuso una obligación moral de mentir, de decir, por un capricho doctrinario, que fueron 30.000. 30.000 está hablando, como sabemos, de los desaparecidos, detenidos desaparecidos en la dictadura militar. Y prosigue: no reconocemos ningún dogma escondido tras la tiranía de la corrección política. Ningún dogma escondido tras la tiranía de la corrección política. La historia debe ser completa y rigurosa. La noción de completud no es nueva. Las organizaciones por la memoria completa en Argentina son varias y están siendo investigadas ya. Pero la insistencia en la completitud del relato toma, como dice Joan Scott en su reciente libro On the Judgment of History, la idea fuerza del juicio moral como el motor de la historia. Alguien que no vivió los hechos, eso se encarga de decir Laje todo el tiempo, empieza diciendo: yo nací después de la dictadura, yo no tengo nada que ver con eso en términos de experiencia, o sea, cuyo involucramiento parte del desinterés inmediato con el acontecimiento y más bien el interés público por la verdad, es quien encarna la visión de futuro y de juicio. Pero es interesante el lugar en el que Laje se posiciona en este video sobre el pasado. No es un héroe que lo revela todo, sino quien desliza un método, una forma específica del trabajo con el tiempo, el de la sospecha. Invierte la narrativa del signo ideológico y despacha ante todos. Tras la exigencia de memoria como significante, está el dogma de la corrección política como axioma.
Tras la aparente imposibilidad de revelar datos duros y números precisos, el debate sobre los 30.000 detenidos desaparecidos, estaría la obligación moral de mentir. Me parece clave trabajar sobre figuras retóricas y los imperativos morales por dos razones. En primer lugar, porque no son privativos del discurso de la derecha, como mostraron analistas rigurosos como Leonor Arfo sobre los discursos de la izquierda armada sobre el pasado reciente. Las fantasías de restitución de un relato, de un sentido, de una trama que reformule, pero persista en el discurso pedagógico de la nación, están presentes en gran parte de los escritos sobre los usos del pasado. Aquí, lo que yo diría llama la atención es más bien otra cosa. Pensemos en el problema específico del número, los 30.000. Ese es un problema estrictamente memorial, no solo por el símbolo convertido en no profanable, que es 30.000 o fueron 30.000 en el caso argentino, sino por la específica demanda contenida en ese significante abierto. El número suele aparecer solo en Argentina, sin descriptores, en medios de comunicación, protestas, manifestaciones, escribido en pancartas, 30.000. Hay un terreno ganado de alguna u otra manera. Desde hace años, un país entero sabe que se habla de los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar religiosa. Sin embargo, la agrupación de la Libertad Avanza ha ido exactamente hacia ese punto y decidió probar el efecto de profanación. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753, dijo Javier Milei en el debate presidencial con una frase corta, leída y cuidadosamente elaborada, quiero decir, no fue un exabrupto en el calor del debate, estaba preparada, reabriendo una cicatriz profunda, sabiendo que tenía un capital político para hacerlo, o intuyéndolo. Nótese la cuidadosa elección de los verbos. No fueron, son. No fueron 30.000, son 8.573. Arroja a una forma de pasado la vocación consolidada de los 30.000 y presenta, quiero decir, hace presente, lo que estima un principio de verdad. Son estos. Lo hace con una fórmula precisa. Empecemos por la verdad, dice, cuyo instaurador unilateral es el enunciador, él. Su enunciado en el debate venía precedido por lo que su candidata a vicepresidenta, que no están súper peleados, y diputada nacional, en aquel entonces, Victoria Villarruel, pronunció en un acto público en la legislatura porteña destinado a honrar a lo que llamó las víctimas verdaderas del terrorismo. Eso pasó el 19 de septiembre de 2023. Para la diputada, las víctimas verdaderas fueron los agredidos por la violencia de la guerrilla urbana y la militancia armada en la década de 1970. Los 30.000 es mito. No hubo 30.000 desaparecidos en este país. Ya había dicho Villarruel en 2021 cuando asumió como diputada nacional. Apareció luego en varios programas de televisión discutiendo la cifra, hablando de las palabras son mitologías y son relatos únicos degenerados. ¿Qué se cifra en un número? En situaciones de asimetría de poder, terror y espacios de muerte, la respuesta no puede ser planteada nunca en términos fácticos. Hemos aprendido de algunas sociedades rituales como las Fon de Benín en África Occidental, que la repetición sostenida de un fonema o de un número remite a la acción misma de recordar que hay algo no reparado, no resuelto, no comprendido, que debe ser convocado en el número, una especie de conjuro. En Benín, después de la trata atlántica de esclavos, por ejemplo, se repetían asiduamente 20 nombres de reyes del antiguo Dahomey en actos públicos, los reyes robados y desaparecidos en los barcos negreros hacia ninguna parte. ¿Hay registros sobre que fueran 20 exactamente? No. Incluso se repetían con nombres diferentes. Lo relevante no era el recuerdo preciso del acontecimiento con sus datos, sino la necesidad social de repetir públicamente un número que implicaba dos cosas. Primero, la obligación ética de recordar la sustracción y el secuestro de los líderes. Segundo, la denuncia misma al plantear un número no arbitrario, pero tampoco referencial, 20. Esa ambigüedad manifiesta que el no saber el número exacto es un acto de silenciamiento producido por el poder del capitalismo extravista, que jamás registró en los archivos los cargos de las personas esclavizadas, estatus en sus sociedades de origen, rangos, etc. Eran simplemente un número, fuerza disponible de trabajo racializado. En Argentina, entre otros, el escritor Martín Cobán se ha aproximado desde ese debate con precisión en un sentido similar. 30.000 es un número abierto, dice Martín en muchas
ocasiones, y sostenerlo implica rubricar que el número exacto es imposible de saber, porque el aparato mismo de la desaparición, producida por el terror de Estado, implicó la sustracción de la prueba, de la huella y del propio mecanismo. No saber quiénes ni cuántos no es una consecuencia del estado de guerra, sino que fue una meta del poder desaparecedor. Esa traición de archivo era su pulsión misma, de presumir la suspensión de certeza, de exhibir la pérdida de todo referente de derecho y hacer de ella la marca de la administración de poblaciones. De ahí que 30.000 no sea el indicador exacto de los cuerpos, sino el único signo posible cuyo representamen se desdobla. Sostiene y señala los cuerpos sustraídos a la vez que refiere al acto que imposibilita la certeza de ese señalamiento. El poder desaparecedor radicó en que sea imposible conocer eso mismo que está señalado en el signo. De ahí la relevancia política de seguir repitiendo ritual y públicamente 30.000. Pero la estrategia retórica de Milei y de Villarroel es precisa. No son simplemente negacionistas. Su posición discursiva es más sutil. Impugnan el centro político y ritual de una sociedad que debió reconocer los crímenes de lesa humanidad para sí misma. Una sociedad que aún hoy transita frágilmente de qué pasó al cómo fue posible. Pero Villarroel y Milei se inscriben en lo que ellos mismos llaman discurso de memoria. Cito a Villarroel: nosotros abanderamos la verdad, la memoria y la justicia. Exactamente lo que decían antes el discurso de derechos humanos. Para acto seguido retrucar esa especie de mundus límite que ya se consideraba allanado. El problema, dicen, es que, cito, hemos vivido en una mitología, en un terreno inventado con un mito como memoria. En el mencionado acto de la legislatura porteña, que generó amplio repudio a nivel nacional, pero digámoslo, amplia adhesión también, la candidata a vicepresidenta habló de que el país está sumido en una dictadura del relato eterno. Durante 40 años las víctimas del terrorismo fueron desaparecidas, los resultados son míos, ¿no? Desaparecidas de la memoria, fueron barridas debajo de la alfombra de la historia, se les negó el acceso a la verdad y la justicia. El Estado en democracia nos está violando los derechos humanos. Mito, engaño, negación y silenciamiento, un retruécano poderoso de los términos en los que había sido diseñado un consenso mínimo de los acontecimientos con un uso sintomático del mismo fraseo, los mismos sintagmas: dictadura, desaparecidos, verdad, justicia, derechos humanos. En las irrupciones mediáticas actuales de Milei y Villarroel, estamos en el terreno del anuncio de relatos encantados, de una exigencia de desacralizar y secularizar un discurso que es percibido como fabuloso y engañoso. Creo que es necesario tomar aquí en serio la potencia retórica de la noción de mito cuando se habla de la desaparición, más aún de la desaparición forzada. Porque no se está poniendo en juego solamente la verdad de un signo, 30.000, o de un acontecimiento, el terrorismo de Estado, por ejemplo, que además niegan, dicen que es un oxímoron, bueno, no voy a entrar en eso ahora. Lo que se está encarnando es la estructura de sentido que se explicita. En la conocida concepción de Roland Barthes, el mito es un habla. El mito no es una mentira, sino una forma comunicante que está disponible en el sistema de la lengua, algo que hace comprender e impone. Ahí estoy citando Barthes. Históricamente no se relaciona con la falsación ni con la hipótesis, y no exhibe su poder en la naturaleza de lo dicho, sino en su fusión de significado. Dirá Barthes, el mito no oculta nada. Su función es la de deformar, no la de hacer desaparecer. ¿Qué es entonces esta especie de fruición mitológica en la disputa por las visiones sobre el pasado? El asunto clave de consignar mito a los 30.000 no es disputar un número, sino destronar el orden del discurso que lo sostiene. Abanderar la verdad según este sector y develar que ahí, en el terror de Estado, en los centros clandestinos, en la desaparición forzada masiva, no estaría el enemigo de la historia y no estaría tampoco su objeto político. Quiero detenerme un momento aquí porque el uso de la noción de mito en las formas de producción pública de sentido sobre el pasado no empieza en esta coyuntura. En otro espacio he trabajado como, en otros textos, en 2004, el mismo año, en el mismo mes en que en
en el que el ex presidente Néstor Kirchner entregaba simbólicamente el predio de la ex ESMA de Sociedad Civil, el Centro Clandestino de Detención y Desaparición, el que era entonces presidente en ese momento de la Academia Nacional de la Historia y al mismo tiempo director del Museo Nacional, un señor llamado José Luis Cresto, escribió una columna central y a doble página en el Diario de la Nación titulado Julio Argentino Roca y el mito del genocidio indígena. Sintomáticamente, en el acto político de entrega del predio de la ex-ESMA, diferentes grupos del movimiento indígena habían armado un palco alternativo en aquel entonces para que se reconociera el genocidio indígena del siglo XIX, como el primer acto de terror del Estado. El punto era sostener que en Argentina la desaparición no es un acontecimiento discreto, acotable a 1976-1983, sino la matriz genésica que dota de estructura de sentido de la nación, a la nación. No es este el lugar para discutir esto, tampoco la especificidad de la demanda indígena, pero la nota de Cresto era demoledora desde la cúspide de los dos lugares más autorizados sobre el pasado, la Academia Nacional de la Historia y el Museo de Historia Nacional. Cresto esgrimía con criterios científicos lo que consideraba una fábula concebida por gente con otros intereses que circula generando un mito que es creído, cito, por gente con buena fe. Me interesa pensar que en 2004 y en 2023, y en 2024 y en 2025, tenemos la designación de dos acciones de memoria como mito. Y no cualquier acción de memoria, sino las que discuten precisamente los lenguajes de la desaparición forzada y del genocidio. La operación retórica es bastante similar entre ambos contextos. Gente con intereses espurios promueve relatos fabulosos que admiten su circulación deformada en tanto mito. La diferencia con Barthes, en ambos casos, es clara. Para Cresto y para Milei existe una verdad histórica que ha sido injuriada. El orden del develamiento de esa verdad, sin embargo, los distancia. Para Cresto, el sujeto develador es un discurso diferente, la historia con mayúsculas, en una de sus formas, documental, diplomática, archivística y, en último tiempo, estatalizada o lo que llama científica. En cambio, para Milei se trata en todo caso de un mesianismo peculiar, un tipo de sujeto social que él representa, en tanto habla por y vuelve a ser presente en el signo su performance. Un sujeto social que sabe, siempre supo y no se animó a hablar por la fuerza dogmática de, cito, verdades reveladas de valor teológico. Segunda viñeta. Son dos, no se crean que son 80, no se preocupen. Carolina Biasi, investigadora brasilera postdoctorante que estuvo un tiempo en la Unidad Xochimilco con nosotros, en la UAM donde trabajo, como dijo Alejandro, desde hace algunos años etnografía, o trata de hacerlo, a grupos reaccionarios que realizan eventos en la frontera México-Estados Unidos. Muchos de esos grupos y de esos eventos se hacen en Mexicali, específicamente, bajo nombres específicos que poco dicen de lo que realmente hacen. Por ejemplo, uno de esos eventos en 2024 se llamó Democracia por México. Sabrá Dios. En una conversación con un grupo de estudios de nuevas derechas en la Universidad de Baja California, Biasi dijo esto, que a mí siempre me llamó la atención, pero recién hoy pude más o menos procesar. Y que en realidad fue lo que me llevó a escribir y a decir sí y a escribir esto. Dijo en una conversación esto que les pongo aquí. Esta gente se reúne en convenciones, en grandes hoteles, en salones grises con poca luz. Casi siempre está Laje, cercano a Milei. En esas reuniones aman hablar de historia, del pasado, de líderes. Pero hay algo extraño. Nunca discuten argumentos, sobre formas de entender algún periodo, alguna cosa. Más bien, parecen poseídos, y se ríe cuando dice esto. De verdad, posesos por Vargas, o por el argentino Roca, o por Porfirio Díaz. No sé, declaman, recitan, dicen cosas como hay que hablar así. Me interesa este punto porque, si bien hay una hipérbole clara en la noción de posesión, no es gratuita esa palabra, parecen poseídos. Un doble de posesión enmarca al líder de derecha que no pretende que se aprenda del pasado, sino que el pasado restituya algo que ha sido robado, mal habido o extraído.
En el discurso sobre Malvinas, que dio el 2 de abril de 2025, Milei dice, cito, «El tesoro de Malvinas fue dilapidado por nuestros propios políticos inútiles. Hay un tesoro que, como gran parte de la literatura infantil nos enseña, debe ser develado con cuidado, porque todo tesoro es peligroso. Ese develamiento necesita del doble de la posesión, de una fuerza que viene de otro lado, no de la historia inmediata, no del acontecimiento secuencial, no de la historia racional». Benjamin habló de manera maravillosa sobre este punto en lo que llamó facultad mimética. Michael Taussig, el historiador que trabaja mucho sobre Colombia, en Mímesis y Alteridad, dejará en claro que esa capacidad de leer o instalarse en la semejanza es parte central del universo político contemporáneo y que en efecto el extremo de esa fuerza mimética es la posesión. En ciertos rituales específicos la posesión implica el colapso de la distancia entre el sujeto y el objeto imitado. Más allá de que no quisiera aquí forzar el uso de las categorías de mímesis y posesión, que para Taussig están siempre relacionadas con la captura de la alteridad, lo cierto es que el pasado en estas advocaciones de la derecha funciona de manera muy específica no como historia, sino, no como el gesto de poner aparte y distinguir pasado y presente, que es una clásica frase de Michel de Certeau en la escritura de la historia, sino como mímesis y posesión, como una anulación de la distancia entre pasado y presente. El rédito es que, en efecto, ciertas advocaciones del presente sean poseídas por figuras del pasado. En términos públicos, el tiempo de la derecha pareciera administrarse de ese modo, en un sentido de restauración con figuras de posesión y no tanto como un sentido de profundidad que explica identidad y diferencia. Seguramente ustedes habrán visto ya los anuncios vergonzosos que la Casa Rosada de Argentina, por primera vez desde 1979, en plena dictadura militar, produjo y divulgó en sus canales oficiales sobre el 12 de octubre y el 12 de octubre de 1492. Este año, hace unos días, probablemente les habrá llegado quizás, no sé, en algún WhatsApp, a mí por 60 lugares, por obvias razones, se difundió el video de la Casa Rosada en la que se plantea que el 12 de octubre implicó la llegada de la luz y la civilización al continente americano. En este año la cápsula oficial redobló la apuesta, como probablemente, insisto, hayan visto, en una producción visual colorida que emula las estrategias de stop motion de 1 minuto y medio de duración. La voz en off reproduce la síntesis más elemental del descubrimiento. Colón enfrentó el caos, venció a la oscuridad de un mundo sumido a la barbarie, acabó con rituales sangrientos y trajo la civilización, el orden y el progreso. Hasta ahí, nada que nos parezca sino una restauración de la revista Villiquen de 1955. Bueno, Villiquen no es un referente aquí muy claro, pero en Argentina, o sí, no sé, pero la idea está, ¿no? Una revista infantil. Diría que dos cosas llaman particularmente la atención aquí. Primero, el hecho de que gran parte de los colegas historiadores con los que hablé, muchos de ellos mis amigos, plantearon la idea de que se trata de una provocación, no de un relato sostenido. Segundo, me llama poderosamente la atención que en este tipo de materiales no se estiran los argumentos, no se reconoce en términos de Bakhtin un discurso heteroglósico. Esto es, no se está diciendo, a diferencia de lo que me hicieron creer, Colón fue un buen tipo, algo así. No, lo que existe es una reposición de estampas precisas de una cultura afectiva que se relaciona de manera muy particular con esas imágenes y con esos discursos. Imágenes afectivas que producen la sensación de estar recuperando un terreno seguro. Alejandro decía esta mañana, la certidumbre hoy es el campo de la ultraderecha, ¿no? Bueno, es algo de ese estilo lo que está en juego aquí. No es el texto sobre 1492, sino el terreno seguro el que se quiere recuperar. Tampoco me parece menor mencionar que en las formas en las que el pasado habita el presente, hay metonimias sin explanantes, como el hecho conocido de los perros de Milei, seguramente todos lo habrán escuchado. Los 5 perros, 4 están vivos, uno sería un zombie, 6 perros zombies, que como apunta en un precioso texto Valeria Ñón, no nos olvidemos que se trata de perros que son mastines ingleses que ingresaron en el siglo XVI y que acompañan desde ese momento las crónicas de conquista persiguiendo y descuartizando indígenas.
Dicho esto, a su vez, no me parece menor que en julio de 2024, pocos meses antes del lanzamiento del spot del año pasado y augurando de próximas intervenciones como la del AGE, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional argentina, planteó que era crucial una revisión de los espacios de memoria. Insisto, era la ministra de Seguridad que tiene que opinar su parte. Y dijo, la ministra de Seguridad, es crucial una revisión de los espacios de memoria para limpiar la historia nacional. Quiero decir, aquí no hay solo relatos, provocaciones y dichos. En palabras de Benveniste, hay una transformación radical de los aparatos formales de la enunciación. Un asesor presidencial, un joven de 36 años, Laje, sentado en el salón oval de la Casa de Gobierno, se presenta como el héroe que después del ostracismo, el desprecio y el viaje peregrina al centro del poder y desde allí nombra la verdad. Y la verdad no está en la memoria, algo que él revela como método. Como el rey de negar a Albani, un libro que Alex mencionó esta mañana también, que describía Clifford Gertz, es un cuerpo transformado que asume la voz soberana, al menos en este caso, la voz legítima sobre el pasado. El mismo asesor viaja a la frontera entre México y Estados Unidos en eventos en los que ciertos rituales entre miméticos y de posesión parecen hacer ventriloquia de un pasado del cual se desea su repetición, como se expresa su peligro. Desde la Casa Rosada se recuerda la única genealogía posible de la nación argentina, la filiación imperial. Y a su vez, la exigencia no de reinterpretar o reelaborar el pasado, sino de sanitizarlo. No viene de ningún espacio profesional, esa exigencia de limpiarlo, no viene de ningún espacio profesional ligado a la disciplina, ni siquiera de una autoridad de espacio público de memoria, el Museo Nacional, por ejemplo, sino de la ministra de Seguridad. Si a la verdad la nombra el profeta advenedizo, al texto contaminado lo limpia la estrategia securitista. No es mi intención polemizar aquí sobre el sentido o el rédito político de las afirmaciones de alguien como Bullrich, por ejemplo, pero sí plantear que en efecto hay una concordancia entre estas lexías, diría Barthes, estos bloques de sentido, porque las metáforas sobre la iluminación, la penetración, el desembarco de la civilización y el higienismo, la limpieza de la historia, lo dijo Hans Stoller con particular imaginación hace años, responden exactamente al núcleo del proyecto imperial. En una conocida y muy difundida carta abierta y pública, voy terminando con esto, llamada Mi ley ante la historia, firmada en 2024 por historiadores argentinos, entre ellos yo, como decía desde el exterior, hay un esfuerzo enorme por argumentar sobre la sospechosa energía puesta por Milei en el trabajo de la historia, sobre los desfases, el descaro, la falta de especificidad histórica, la gravísima y provocadora mención a que toda época dorada de la nación antecede al año 1912, que es el año de la ley Sáenz Peña, cuando los sectores populares entran, digamos, a la definición de la política de sancionar el voto universal. Una carta mesurada, prolija, la de los historiadores, clara, que fuera del gremio, honestamente, nadie leyó, creo. Una carta en la que sigo acordando punto por punto, aun cuando fue duramente criticada por el sector de historiadores revisionistas de filiación peronista, esos otros. El problema es que, de un tiempo a esta parte, creo haber entendido algo que Milei comparte con Bolsonaro o con Trump, que reintroduce apellidos de líderes confederados en las calles de ciertas ciudades como provocación, como palimpsesto o como reinstauración. Me parece haber comprendido que estamos ante dos formas profundamente distintas y distantes de comprender el proyecto de uso del pasado y del tiempo. En la épica y la novela, Mijaíl Bastín dice algo que me parece importante para entender esto que quiero plantear. El síntoma de la historia, dice Bastín, está en la concentración o en la reducción de sus componentes épicos. La épica exige una sola cosa: adhesión al relato. No admite interpretación ni elaboración. No encierra un argumento, sino un formato de la afección. Creo que en momentos de energía profundamente conservadora son los discursos épicos los que son útiles para estos procesos. A nadie le interesan mucho los argumentos sobre el pasado, la constatación de los hechos, la lógica interna del análisis documental, para nosotros, claro.
la lógica interna del análisis documental, por decir algo. Los discursos que destilan la derecha, quiero decir, no ameritan debate o polémica, y por eso nos topamos con el muro del rechazo una y otra vez cuando escribimos cartas de descargo que empiezan diciendo les vamos a explicar por qué todo esto está mal. Porque ni el enunciado, pero tampoco, y esta es quizás la novedad que nos deja medio atónitos, tampoco el contrato de enunciación están pensados desde el discurso argumentativo. Es más fácil ganar terreno sobre un discurso estabilizado como épica. Creo que los historiadores a veces no entendemos es que de hecho estos exponentes no usan la historia, ni una idea de historia, ni una noción específica y argumentada de verdad histórica. Para entender más esta diferencia, ejemplo, uno de los primeros cambios que hizo Néstor Kirchner en el 2003 cuando asumió fue remover a quien era al mismo tiempo presidente de la Academia Nacional de Historia y director del Museo Nacional, el señor que hablé recién, José Luis Crespo. Sin embargo, Milei no atacó a los registros profesionales, o no al inicio, este año sí destituyó al director del Museo de Historia. Pero no al inicio, no le importaron. Usó, en cambio, el registro de la épica. Ahí no hay nada que hablar ni que discutir, no cabe la interpretación y la reposición del argumento. Y de lo que todo esto me parece clave, ya en términos más generales, es que probablemente tengamos que pensar cuánto perdió la historia en este sentido. No como discurso profesional, sino como apuesta político-política. Al profesionalizarse, no sé si supo posicionarse frente a la épica que coopta, ni frente a la verdad histórica que se dirime en los tribunales, y casi nunca entre los historiadores. Frente a la épica del protocolo oficial o del escolar, la historia quedó en un limbo bastante solitario y no puede defenderse más que acudiendo al discurso del experto, del sabio o del anticuario. Leí hace unos días una entrevista a Bifo Berardi, en la que el filósofo italiano iba por ahí. Algo se perdió de la fuerza de la historia, no solo, dice él, porque constatemos que la repetición, al menos la repetición diferida, en sentido deleuziano, existe, sino porque esa urgencia que proclamó Benjamin en las tesis, de que la secuencia y el episodio tenían que ser reemplazados en la imaginación sobre el pasado, o al menos complementados con el montaje y con la imagen dialéctica, nunca generó un método en la disciplina que permitiera de forma consistente discutir el problema de la temporalidad, de la enunciación y del archivo. Y nos encontramos entonces bastante indefensos queriendo argumentar con teoría historiográfica y documentación probatoria que las cosas no son así como se muestran desde la Casa Rosada. El problema es que parecemos estar participando ahora de la famosa escena de la batalla de Cajamarca que recrea Eduardo Galeano, cuando Atahualpa ojea la Biblia que ostenta en mano Pizarro y le dice, oiga, esto rasca y rasca bien, pero rasca donde no pica. Como dijo Ale esta mañana, parece que no tuviéramos una política afectiva, o al menos que nos costara desde ahí crear contraargumentos que nos permitan atacar la avalancha a la que somos sometidos. Podemos seguir argumentando entre nosotros cuánta razón tenemos en la tribu bien pensante de los convencidos. Mientras, la sanitización como metáfora, la posesión como ritual, la gesta heroica, afectiva y emotiva como componentes de la enunciación, parecen adquirir una pregnancia que nos cuesta contraatacar cuando se habla de historia. Quizás debamos empezar por aquí, pienso, para recomponer de qué modo una contragestión de la temporalidad se vuelve políticamente urgente en los tiempos que vivimos. Perdón para presentar. Bueno, muchas gracias, Mario. Supongo que ahora luego para la intervención pasamos ahora a la de Alejandro Carín de Data, es licenciado y maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialista en Derechos Humanos en la Universidad de Castilla-La Mancha, doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha realizado una licenciatura postdoctoral en el Instituto de Investigación Social, el profesor titular, definido y completo en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Cuando quieras, paso este o este.
Creo que se escucha, ¿no? Bien. Sí, con esto, gracias. Bueno, primero, muchas gracias a quienes permanecen aquí. Después de la comida, 3 días después, es un gran logro. Ya, para mí, esto ya es un motivo de alegría y orgullo. Y bueno, después de 3 días de discutir sobre este tema, seguramente muchas de las ideas que voy a decir se van a repetir, pero el objetivo justo es eso, ¿no? Reiterar algunas cosas para ver qué tanto podemos ir avanzando en el análisis del tema. Porque como bien se decía desde la mañana, hay que comprender aquello con lo que no estamos de acuerdo, y yo le agregaría que más que comprenderlo, también empezar a desactivarlo y empezar a combatirlo directamente, ¿no? Comprender las derechas tendría que atravesarse o ir atravesado por un activismo académico-político que nos ayude a identificarlas y a combatirlas. Si bien esto es complicado por algo que ya les decía Mario en este momento, o sea, es difícil argumentarles, decirles, poquito a poquito podemos tal vez empezar a ver algunas pistas o ir avanzando en este sentido, ¿no? Como se vio en mi presentación, yo no me dedico necesariamente a este tema, aunque siempre ha sido algo de mi interés, sobre todo por enfoque político, ¿no? Me preocupa mucho el avance de las derechas en el mundo y cómo poco a poco en México van avanzando, se van posicionando, sobre todo porque desde la izquierda militante y por supuesto aún más desde la izquierda institucionalizada se infravalora la importancia de las derechas, ¿no? Platicando con algunas personas conocidas respecto a este tema, me decían que pues, aquí en México eso qué, ¿no? O sea, ¿para qué nos importaba si estaba un gobierno de izquierda en el gobierno, si la derecha estaba más que aniquilada y acabada? Y a mí me resuena mucho algo que ha sido como un mantra para mí, lo repito muchísimo, es que las izquierdas estamos divididas y peleadas porque nos interesa justo, como preguntaba más temprano, tener una visión mesiánica, pura, que pueda reconocerse como una alternativa justa y cuestionable, mientras que las derechas pues pueden esperar, son oportunistas en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Esperan las coyunturas para poderse posicionar. Y acá, si nosotros ponemos atención a todo lo que se ha venido exponiendo a lo largo de estos días, nos podemos imaginar que ningún lugar del mundo, por muy izquierda institucional que sea, está exento de que las derechas nos coman el mandado muy rápido. ¿Por qué? Porque las derechas son múltiples, son complejas y desde ahí empiezan los problemas, ¿no? De este texto maravilloso de Ernesto Boslavsky, Historia Mínima de las Derechas en América Latina, que les recomiendo mucho que se acerquen a él para quienes tengan un interés de ver un mapeo generalizado en América Latina. A mí me llamó mucho la atención como Ernesto pues hace un mapeo muy puntual y su conclusión es que las derechas son múltiples, tienen muchas facetas y en realidad hablar de derechas es hablar de muchísimas cosas que pueden llegar a ser contradictorias, al grado de que en algunos momentos, sin tal vez caer en este exceso de lo que decía Stefanoni, las derechas se han vuelto ahora disidentes y con agendas, incluso que pudiéramos pensar que en otro momento o en otros contextos son de izquierdas, ¿no? Pero me parece que sí es bastante sugerente porque nos tendría que obligar a pensar cuáles son los itinerarios políticos que se siguen en determinados contextos, en determinados momentos y frente a qué se están articulando y ante qué están respondiendo. En ese sentido, pues bueno, yo creo que habría que recapitular y ya sé que no es del agrado de mucha gente Norberto Bobbio, pero creo que Norberto Bobbio dejaba muy claro que pues la tolerancia, la igualdad, la búsqueda de los derechos debería de ser una característica definitoria de las izquierdas, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que las derechas tendrían que entenderse como esas organizaciones que defienden de manera activa formas desiguales de acceder a los bienes, a las oportunidades y al reconocimiento, y en ese sentido, que es algo que ya me interesa un poco más, muchas veces, o la mayoría de las veces, son antiderechos, o como se precisaba más temprano, ya no recuerdo si fue en la plática en la comida o en alguna de las mesas, discúlpenme, pero bueno, eso es lo rico de estos espacios, ¿no? Que generan muchos encuentros, es que las derechas, jugando un poco con la terminología, promueven otras formas de hacer los mismos derechos, ¿no? No es un no derecho al aborto, sino un derecho a la vida que intenta disputar un marco de significación que ya estaba construido y que muchas de las veces es el de los derechos humanos, como una gramática de justicia que ahora está siendo cuestionada en sus formas de significación. Y esto es bien importante porque creo que desde la misma aproximación podemos empezar a dejar
claras algunas nociones genéricas, aunque tal vez no los sentidos concretos, ¿no? Los que no podemos tal vez definir de manera muy clara son justo qué es derecha, qué es ultraderecha, qué es neofascismo, qué es fascismo, aunque sí habría que recuperar algunas pistas que nos ayuden a identificar estos actores. Yo digo que no habría, o no valdría tal vez tanto la pena hacer una precisión tan minuciosa, solo en sentidos analíticos, pero no intentar aplicar de manera exhaustiva eso del análisis concreto, porque pues hay figuras como Donald Trump que han jugado, ¿no? Y han brincado entre el coqueteo con el neofascismo, después se vuelve conservador radical, ahora alimenta las nuevas derechas, y él, o sea, él no tiene problema, como decía hace rato, las derechas, las izquierdas tenemos muchos problemas en que nos cataloguen y nos identifiquen con determinadas ideologías, lo cual es muy bueno. También decía Miguel Zapata, me acuerdo hace rato, pero pues, las derechas sí pueden ser acomodadizas, ¿no? O sea, se pueden generar oportunidades y posicionarse cuando hay ventanas de oportunidad política para avanzar en sus postulados. Entonces, pero bueno, dentro de esa lógica creo que sí habría que reconocer que el conservadurismo radicalizado es una ideología antivoluntaria, es antirrevolucionaria y está fundada en una armonía de clases, sobre todo y sobre todo en la reivindicación de los valores del orden y la propiedad, ¿no? Acuérdense que muchos países en América Latina durante mucho tiempo tenían este lema de orden y progreso. Mientras que las derechas, esto, digamos, este conservadurismo funcionaría más a la par o sería más similar a una figura de extremas derechas. Recapitulo, como decíamos, el primer Trump, pero ahora hay una derecha más radical, que es más populista, que tiene un carácter un poquito más disruptivo, que puede estar a favor de la democracia, pero que cuestiona los fundamentos de algunas instituciones y los valores de la democracia liberal, así como los derechos de las minorías, que es una cosa central que se va a repetir en muchas de las propuestas actuales, y cuestiona también esta separación entre el Estado de Derecho y los poderes fácticos, ¿no? O sea, buscan las decisiones más centralizadas. En ese sentido se acercan más al totalitarismo y coquetean de alguna manera con el fascismo, que está alimentado de una manera muy clara por los líderes carismáticos que curiosamente la mayoría de las veces son hombres. ¿Por qué? Pues porque reivindican la violencia, el militarismo, la confrontación, entienden la política como combate, etcétera. No, aunque, como también ya se ha mencionado a lo largo de este evento, pues hay algunas contraejemplos, pero bueno, no hay que caer en el encanto de decir que el contraejemplo explica mejor el fenómeno que las generalidades, como es el caso de esta mujer que defiende, que está al frente de Alternativa por Alemania, que pues uno pensaría que por su identidad disidente tendría que ser de izquierda y no lo es. O sea, defiende prácticas y estrategias políticas de la ultraderecha, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por el otro, ¿qué es lo que causa o qué provoca el reforzamiento de la ultraderecha en América Latina y en el mundo? Acá hay una primera cosa que habría que decir, ¿no? Que nos alerta Casmude, que bueno, para muchas personas ya no es como un referente, porque pues, él, a pesar de ser de los primeros que está analizando este tema, pues sí se quedó de una manera muy superficial hace muchos años, se lo decía, ¿no? En la introducción de este libro de la ultraderecha, que tiene como portada la gorrita roja de Trump, que su análisis se iba a quedar desactualizado porque la derecha estaba mutando muy rápido. Y que justo la teoría siempre está, o muchas de las veces está un paso detrás de la praxis concreta, ¿no? Y lo que decía Casmude es que primero tendríamos que romper con la afirmación de que este fenómeno es nuevo. Al contrario, es un fenómeno existente a lo largo de la historia de las democracias occidentales, yo diría de las conformaciones estatales del mundo, ¿no? Si bien hay fenómenos actuales, y él incluso habla de una cuarta ola que está caracterizada sobre todo por la desmarginalización de la derecha, tendríamos que entender las derechas como un fenómeno patológico, inherente de las sociedades, igual que el racismo, igual que ciertas formas de nacionalismo, igual que ciertas formas de clasismo y de organización excluyente, ¿no? Entonces, lo que esto quiere decir es que pues, no nos hemos tomado en cuenta que la derecha siempre ha estado ahí, pero pues tal vez surgió por ahí también como comentario en la plática, había otras formas antes de hacer derecha que eran más tolerables,
que eran incluso tal vez de alguna manera necesarias para el debate y que pues podíamos vivir con ellas, pero parece ser que con estas ya no podemos vivir porque en su radicalidad se están volviendo violentas. Y esa violencia está dirigida directamente contra formas de ser en el mundo, o sea, contra derechos que posibilitan formas de ser en el mundo, que en general pues, son las disidencias, ¿no? Entonces, esa sería una primera cosa. La segunda es que hay dos fenómenos que parece que no están conectados entre sí, pero que sí lo están. El primero es que en los últimos años, en las últimas décadas, sobre todo después del 68, en un fenómeno de larga duración, pero que se ha concretizado de manera más específica con el movimiento feminista en los últimos 10 años, la hegemonía se ha cambiado, como decía Benjamín Arditi en lunes, ¿no? O sea, no nos queremos dar cuenta, corrígeme Benjamín, por favor, si estoy diciendo algo que no dijiste, pero no nos hemos querido dar cuenta de que sí se lo cambiaron valores políticos y que la izquierda de alguna manera empezó a construir hegemonía y empezó a marcar la forma de significar el mundo, impulsando políticas que ampliaban derechos y que modificaban ciertos privilegios, ¿no? Sí fue así. Bueno, esperemos que sea así, si no, Entonces, después sí, lo dialogamos, ¿no? si no se acuerda. Sí. Sí, si no estás en contra, digamos que fue así. Eh, Eso por un lado, pero por el otro también hay un fenómeno de crisis globalizada en el que parece que el mundo está descarrilado y que en ese descarrilamiento del mundo pues las emociones empiezan a emerger y se empiezan a posicionar. Y aquí también hay un problema de enfoque, ¿no? Se escuchaba en alguna de las mesas y lo leía en la introducción de este libro de la política de las emociones de Tony Aria, que él dice, es uno de los grandes problemas del mundo occidental es que siempre hemos pensado la política racionalmente. Le hicimos caso a Descartes y Descartes está superado porque empieza a haber un auge de las emociones. Y yo estoy de acuerdo y no, porque creo que más bien ni siquiera entendimos bien lo que nos quería decir Descartes. Porque cuando Descartes propone entender el mundo de manera racional y explicarlo racionalmente, es porque se está dando cuenta que nadie lo está haciendo de esa manera. Ese era un principio de organización social que después se concreta en un movimiento filosófico, pero no es que estuviera describiendo el mundo, sino pues me parece que la argumentación del mismo Descartes hubiera sido de otra manera. Lo que sí es cierto es que no le hemos dado tanta importancia al tema de las emociones, que es justo lo que me interesa como llegar a lo que me interesa llegar justo en esta reflexión, ¿no? Y en estas cosas que les quiero compartir. Porque justo las emociones, decía muy bien Alejandro por la mañana, es que las emociones están detrás de toda decisión racional, se aparecen como motivos, como creencias, como deseos. Ya sé que le demos rienda suerte, bueno, esto no lo decías, pero lo dices en tu libro, ya sé que le demos rienda suelta a los deseos o los queramos reprimir, pero siempre hay una condición volitiva y emotiva detrás. De ahí que pues, sea importante pensar que detrás de los intereses políticos que pueden estar debidamente justificados racionalmente o no, también hay condiciones volitivas, emocionales y de deseo que pueden aparecer o no. Y no es que la gente vote en contra de sus intereses, sino que a veces solamente vota con la tripa, diríamos acá en México, ¿no? Vota con el sentimiento que tiene a flor de piel y que lo que nos hace falta entender es justo cuáles son esas emociones y cuáles son esos sentimientos, porque creo que a partir de esa comprensión podemos entender qué es la idea que realmente me interesa, porque es que poco a poco estas ideas de derecha empiezan a posicionarse como plausibles para la sociedad. No como, tal vez no como principios ideológicos, que esta es una de las cosas también que va a referir Casmude, que puede ser que la gente que vota incluso en algún momento a los partidos de derecha lo haga solo por coyuntura, como voto de castigo, y no como compromiso ideológico con las derechas. Pero aún así, después voy a recuperar un poquito más a detalle el por qué es importante hacer esta distinción, pero aún así es importante tenerla en mente, ¿no? Que el reflejo de la sociedad a nivel institucional puede darse por múltiples motivos, no solo porque se diga abiertamente de derecha, porque también esto es muy curioso, hasta hace unos cuantos años, tal vez unos 10 años, era muy difícil que alguien se dijera abiertamente de derecha. La gente no era abiertamente de derecha. Y quien lo era, pues era gente que identificábamos como muy reaccionaria, ¿no? Casi siempre pues, se delataba por sus posturas, por su visión frente a determinadas identidades, determinadas exigencias. También se hablaba en alguna mesa hace, no, si no me recuerdo, ayer,
que lo podíamos identificar incluso por los gestos, ¿no? Como este disgusto, cuando se disculpaban, como cuando decían, yo no estoy en contra de la homosexualidad, pero, o sea, ahí es como, bueno, no, sí estás en contra de la homosexualidad, por mucho que te quieras escudar, porque no era políticamente correcto. Y acá, ojo, voy a empezar a jugar con una de frases de estas, porque justo es lo que utiliza ahora la derecha, ¿no? No era políticamente correcto, y ahora la coyuntura ha cambiado y lo hace políticamente correcto. A mí justo lo que me interesa es qué es lo que ha hecho que eso que no era políticamente correcto ahora sea políticamente correcto. Que son, pues, y que ahora se marginalice la ultraderecha, ¿no? Lo primero, pues, es este sentimiento de desencanto, del que ya se hablaba en la mañana. Se han perdido los metarrelatos, ya no hay metarrelatos organizadores, porque pues parecería ser, y esa fue una crítica que los marxistas le han hecho de manera muy consistente y reiterada a algunos nuevos movimientos sociales, es que pues ya hay luchas pequeñas, pero no grandes luchas, ¿no? Tiene sus ventajas, pero también tiene desventajas organizativas. La otra cosa que también ha agravado esto, pues es la pandemia, la pandemia que pues profundizó las desigualdades, que generó mayores desconexiones. Pienso en Canclini, ¿no? Canclini decía que ahora los tres grandes problemas, por mucho que ahora se quiere desmarcar a veces de estas cosas, pues dice que los tres grandes problemas es la desigualdad, la desconexión y la diferencia, y justo la pandemia pues radicalizó los tres. Estuvimos paradójicamente y un poco contraviniendo esta metáfora de la aldea global, conectados globalmente, pues podemos conectar de manera sincrónica con la transmisión, con cualquier persona, cualquier lado del mundo, pero nos desconectamos del inmediato. Y aún así, al mismo tiempo, esa conexión con el otro, a pesar de que sea remota, no quiere decir conexión de reconocimiento y de dignificación del otro, ¿no? Y ya ni siquiera hablamos o dejamos de lado, sin profundizar en esto, cuando esa comunicación no tiene un referente y una respuesta. ¿Se acuerdan? Derrida hablaba mucho de esto con el tema de la carta, ¿no? Uno escribe la carta, la manda y no sabe si el mensaje va a ser recibido. Esto creo que se ha profundizado justo con la metáfora de la aldea global. Hay un sentimiento de angustia y de miedo ante un futuro incierto, que son dos de las palabras que utilizo en el título, ¿no? Hay un miedo generalizado, no sabemos, se profundizó mucho en estas ponencias que Alejandro decía en la mañana y Miguel ayer, que tenemos una utopía distópica en el que ya no hay esperanza, o sea, ya no hay utopías, hay distopía. O sea, el mundo está en catástrofe, está destruyéndose, y lo que tenemos que hacer es más bien ver cómo nos salvamos, quienes se puedan salvar, y los que no, pues cómo contribuimos a que se salven los que se pueden salvar, que bueno, el panorama era muy claro, ¿no? Es los capitalistas, que son quienes están a la vanguardia del cambio tecnológico. Y los demás, pues no nos queda más que pues, encontrar la mejor manera de sufrir y de perecer ante un mundo incierto, ¿no? Y eso pues genera, por un lado, miedo. El miedo puede generar inmovilidad y esa inmovilidad puede generar o terror, que es paralizamiento, o violencia. O, por el otro lado, también hay angustia. Y la angustia, esto es curioso porque la angustia pudiera entenderse a través de un enfoque que tiene dos matices. Uno, la angustia como este sentimiento de no saber qué hacer frente a lo desconocido, pero también por el otro lado, nos diría Lacan, la angustia también se puede entender como este no saber qué hacer frente a lo realmente conocido que va en contra de nuestros deseos y nuestras funciones. Sabemos que el mundo no tiene alternativas o dudamos de ello, lo cual en fines prácticos es lo mismo, y aún así, pues lo que sí se ratifica frente a esos dos fenómenos es la imposibilidad de actuar en ese mundo para transformarlo. ¿Qué más? Dentro de las causas también, pues bueno, las famosas redes sociales, ¿no? Siempre echamos la culpa a las redes sociales, pero habría que entender por qué sí son una causa, pero no necesariamente la causa de. Las redes sociales, decíamos hace rato con esta metáfora de la aldea global, tiene ventajas, nos permite comunicarnos, nos permitió sobrevivir de alguna manera en la pandemia, pero las mismas formas de organización de las redes sociales generan imposibilidades de comunicación. El primero es el sesgo algorítmico, en el que nosotros nos relacionamos con aquellas personas que tienen ideas muy similares o afines a las que nosotros tenemos. Y el otro que tiene que ver con un problema más profundo, que es la falta o la imposibilidad de la argumentación y el intercambio. Todo el mundo opina en redes sociales, pero no hay una posibilidad de intercambio real. Porque parecería que uno puede decir lo que sea sin tener que verificarlo, y a pesar de que
lo que se privilegia de las redes sociales en la sincronía nos permite, y se está privilegiando ahora, la asincronía. Poner lo que tú quieras y contestarlo o no cuando tú lo quieras. Lo que rompe la necesidad de responder a la interpelación del otro, ¿no? Y esta imposibilidad de responder a la interpelación del otro, lo propongo como una alternativa a la reflexión, ha roto esta famosa figura del cara a cara. Esta ruptura del cara a cara impide o permite la deshumanización del otro, la animalización o su reducción a un enemigo que es necesariamente combatible. Impide reconocerle, dignificarlo y tomar conciencia del daño que podemos causar. Y en ese sentido, pues lo que está en juego es la posibilidad misma de la relación ética, como sugería Griselda también hace rato, ¿no? Digo, también corrígeme si no era eso lo que decía Griselda, ¿no? Está en juego la posibilidad de la ética, ¿no? Además de que, pues en esta falta de alternativas, la figura del influencer se ha vuelto muy representativa porque genera figuras aspiracionistas. La apunté por acá, tú referías arquetípicas, a estas figuras arquetípicas que no son cuestionables, que generan aspiraciones y que generan frustración ante todos aquellos actores que buscan convertirse en esos influencers y no pueden hacerlo, porque se nos presentan como una de las pocas o de las únicas alternativas para sobrevivir en un mundo que está destinado al fracaso. Híjole, se me está yendo el tiempo, perdón, no quería dejar estas cosas en el tintero. Y con todo este contexto, a pesar de las diferencias y de las contradicciones que puedan tener las derechas, porque bueno, yo dije hace rato que las izquierdas siempre nos estamos peleando y las derechas pueden ponerse de acuerdo, pero también es cierto que las derechas se pelean en cosas esenciales. Y aún así, una de las más esenciales es justo la visión hacia el futuro. Estas utopías tecnocientíficas, pues en realidad son muy limitadas sobre todo para figuras empresariales como Elon Musk y algunos otros de los que ya se habló, pero pues para los actores tradicionales que están representados sobre todo a través de los partidos políticos, pues más bien hay un llamado a recuperar este pasado que está idealizado, lo decían el lunes, ¿no? No se está intentando restaurar, a pesar de que el discurso y la frase siempre sea hacer Argentina grande otra vez, hacer América grande otra vez, no se está intentando restaurar un pasado heroico, sino buscar lograr el pasado, el futuro que se prometía en ese pasado que se consideraba era mejor al que existe ahora. ¿Por qué se consideraba mejor? Porque no había tantos migrantes. En ese sentido, pues uno de los ejes transversales es el rechazo a la migración, que se caracteriza específicamente en la islamofobia y la xenofobia, y se alimenta de teorías conspirativas como la del gran reemplazo. Los migrantes quieren reemplazar a los grandes blancos en Estados Unidos, ¿no? El racismo, que bueno, este es bien interesante porque justo es uno de los ejes transversales de muchas de las derechas, esta idea de establecer una jerarquía racial en la que pues siempre los blancos altos están arriba, aunque tiene particularidades. Por ejemplo, la derecha hindú pues no propone que los blancos sean los superiores, por evidentes razones, no creo que no hay que explicarlo, pero sí propone que la pureza racial que está dominando en el partido en turno ahorita ya, es la que tiene que marcar la organización étnico-política en esa sociedad. Y esto es curioso porque el racismo se ha complejizado, como ya nos diría Viborca y Peter Way, y ahora podemos hablar de un racismo en múltiples dimensiones, ¿no? Sobre todo en una dimensión étnica, en el que esta figura del blanco puede ser sustituida por otro. No, yo no estoy hablando de racismo inverso a la huechica ni nada por el estilo, sino que puede ser sustituido por otra figura siempre y cuando la relación de poder subsista, que es la relación de una clase por características sobre todo fenotípicas, que hace que las demás se subordinen y aspiren a convertirse en ella. Entonces, en esa lógica, a veces hay un discurso abiertamente racista y a veces no. A veces, en realidad, hay una cosa muy extraña que le han llamado etnopluralismo antimulticultural, en el que dentro de esta lógica de argumentar los derechos de otra manera, se dice que no es que estén en contra de las otras etnias, sino que están en contra, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, de cómo se ha reconocido, por ejemplo, a los pueblos indígenas con privilegios.
como si, digo, matizando incluso la misma noción de derecho, ¿no? Derecho ya no entendido como una posibilidad de realización de la vida digna, y en ese sentido, pues los derechos tienen sentido porque reducen desigualdades, los derechos diferenciales, sino reducidos a un elemento muy general, muy abstracto, muy injusto, de decir que los derechos son privilegios. Entonces, el etnopluralismo antimulticultural justo afirma el multiculturalismo, lo considera útil para establecer su jerarquía racial, pero cuestiona que se establezcan derechos diferenciales. Directamente relacionado esto con el nacionalismo y el hipernacionalismo, que puede ser fascismo, rechazo a la globalización o proteccionismo económico. También eso es como muy curioso, ¿no? Y se ve mucho en la figura de Donald Trump. El líder carismático, que puede existir o no hasta este momento, por eso hay un coqueteo y muchas veces los análisis los vemos que privilegian esta figura. En este momento las derechas siguen alimentándose de los líderes carismáticos, y creo que eso, más que verlo como un gran triunfo de la derecha, lo tendríamos que ver como una gran, perdón, en el lenguaje empresarial, una gran área de oportunidad para las izquierdas. Aún no se desprenden los programas políticos de los líderes carismáticos, o al menos no en la mayoría de los casos. Esto igual si quieren lo platicamos ahorita, ¿no? Una de las que, para ir avanzando, ya cerrando, ya sé que voy sobre el tiempo, otra de las ejes transversales muy reiterados es la figura del anticomunismo. En América Latina, digamos que este es, junto a el tema de género, los dos grandes referentes que aglutinan las posiciones de derecha, porque el anticomunismo está directamente ligado también con una visión seguritista en el que el comunista se construye como un enemigo. Y no importa si el otro sabe o no que es comunista, si busca la igualación de las condiciones materiales de vida o no, sino que afecta mi propiedad y puede estar apuntando a lo que yo considero que es una política de izquierda, ¿no? Entonces, la misma categoría de anticomunismo es muy interesante porque ha permitido criminalizar a lo largo de la historia a todos aquellos actores que la derecha considera. Yo me atrevería a decir que pudiera ser como un gran pivote de análisis, porque todas aquellas identidades que la derecha considera como nosotros, como agresivas, como riesgosas, las aglutina primero como comunistas, incluyendo incluso, por ejemplo, a las visiones de género, ¿no? Una cosa que está tomando mayor protagonismo, como decía Griselda y Mariflor más temprano, pues es la famosa batalla cultural, ¿no? No voy a hablar más de ella ahorita, porque ya se platicó mucho hace rato. Y esta defensa de la famosa libertad de opinión como derecho a decir todo, incluso cuando esto aviente la violencia, y dispute formas históricas formas de entender la realidad ya históricamente consensuadas. Y por último decía justo este tema de la famosa agenda woke, ¿no? El tema que combate la agenda woke. Bueno, en Estados Unidos es muy común, ¿no? Que es contra todos los valores de la diversidad. En ese sentido, ya un poco para ir llegando a las dos cosas finales, las notas metodológicas sería primero, hace rato hablaba de que Casmude decía que había que tener mucha atención en analizar cómo la sociedad vota por posiciones de derechas por diferentes razones y no necesariamente por un compromiso ideológico con esas posiciones, porque este autor hace una sugerencia analítica que a mí me parece muy pertinente y que no escuché por acá, al menos no de manera explícita, que es distinguir, por un lado, distinguir el análisis en tres dimensiones. Por un lado, distinguir a los partidos de los movimientos sociales y de las prácticas culturales de la sociedad, que son la condición de posibilidad real de esas derechas. Y esto me parece a mí bien importante, porque puede ser que la derecha no esté en el poder, pero la sociedad sí se esté derechizando, ¿no? Si pensamos en el caso argentino, con el análisis de Nunca Más, recuerdo Emilio Cresels que dice uno de los grandes problemas que no ha querido enfrentar, como diría los chavos en clases, ¿no? No estamos listos para tener esta plática y nadie quiere aceptarlo, es que la sociedad es de derecha y permite que haya prácticas de derecha. Yo lo veo en el caso de México, para ir llegando ya a los ejemplos más concretos, por ejemplo, con la figura de Salinas Pliego. Salinas Pliego, que pasó de ser el tío Richie, que yo, híjole, perdón, pero ahí sí me hace así como que se me pone la piel de gallina cuando oigo que le dicen tío Richie. Y él mismo se ha bautizado, no sé si lo notaron,
no es masoquista a veces, ¿no? Pero bueno, a veces me meto a X solo a ver qué tonterías ponen, cual soy muy de buenas porque si no me arruina todo el día. Y ahora es Don Ricardo Salinas Pliego. Pasó del tío Richie a Don, lo cual es una transformación simbólica que es muy interesante y que está operada o está permitida gracias a la aceptación social. Pasó de ser un sujeto de broma a presentarse a sí mismo como un objeto de reconocimiento y de aceptación social como ícono a seguir, ¿no? No por nada, en su utopía decíamos que en realidad tendría que disculparme porque el título mismo de la ponencia pues, es impreciso porque no hay utopías o no me interesan justo esas utopías que no están claramente vistas o no están claramente enunciadas en estas posiciones de ultraderecha, sino que son más bien retornos a pasados imaginados que no existieron nunca. No es de extrañar que Ricardo Salinas Pliego en una de sus campañas, según él, más exitosas, ponga una selfie, no sé si ya la vieron, sino no sé si hacerles la mala sugerencia, ser tan violento con ustedes, de sugerirles ir a buscarla, pero él tiene una selfie, pone una imagen recreada con IA de Porfirio Díaz en una selfie, diciendo que todos estarán en contra de él, pero él recibió un México dañado, empobrecido, con violencia, que entregó uno mejor, a pesar de que se lo critiquen, y pues Salinas Pliego va a hacer lo mismo. Que a pesar de que todos lo critiquen, él es la alternativa, ¿no? Lo cual es, digo, bastante peligroso y curioso. La segunda nota metodológica sería que creo yo que debemos de separar las estrategias políticas de los principios ideológicos. ¿A qué me refiero con esto? Hablamos, o sea, he discutido, uno de los temas que me ha interesado, voy cerrando, ¿verdad? Es justo, por ejemplo, el populismo, y habría que pensar que el populismo es una estrategia política más que un programa ideológico. Y en ese sentido, las herramientas, igual que las herramientas jurídicas, que es algo que lo que me he especializado más, tienen una carga ideológica, pero pueden ser utilizadas para la dominación, así como para la emancipación. En el mismo sentido, sucede con las herramientas políticas. La apelación al pueblo puede ser para generar políticas de igualación social, pero también puede ser para generar un imaginario de un líder que es el destino manifiesto del pueblo, que sería un populismo de derecha, ¿no? Entonces, repito, diferenciar las herramientas de las estrategias políticas de los principios ideológicos. Y por último, solo insistir en esta parte que ya se trabajaba hace rato, que expuso de manera muy clara Mariflor, que es esto que se ha nombrado de alguna manera aquí como disonancia conceptual, que es la cooptación, el uso ideológico o la inversión significativa de los discursos. Y aquí hay una cosa que me alerta mucho, porque esto es algo que ya había dicho Gramsci desde hace mucho tiempo, y que bueno, como era tan claro para la izquierda, pues ya no nos tomamos en serio la necesidad de reflexionar cómo en realidad la famosa batalla cultural es fundamental tanto para la derecha como para la izquierda, porque la batalla cultural, como lo han repetido ahora hasta el cansancio los derechistas, sin que les hayamos puesto tanta atención, porque ya lo habíamos escuchado en Gramsci, y ya no nos parece necesario reflexionarlo, tiene como objetivo significar el mundo, y la forma en la que nosotros significamos el mundo posibilita o imposibilita formas de organización política y comunitaria. Y en estas formas de entender el mundo desde las visiones derechistas, pues en realidad lo que está en juego muchas de las veces es la existencia del otro, ¿no? Tú nos exponías, por ejemplo, este plan de Gaza, que está atravesado por una deshumanización, así como el fascismo en los años 30 utilizó como ariete el sistema jurídico para ir deshumanizando progresivamente a todas las identidades disidentes, sobre todo a los judíos. Ahora lo están haciendo a través de una operación simbólica más sutil, pero que tiene un alcance más profundo porque opera a nivel de inconsciente. ¿Cómo reconocemos al otro? Y en ese reconocimiento, ¿lo reconocemos o lo negamos? Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a pasar uno de las preguntas culturales del gran. No sé si por ahí hay alguna pregunta que tenéis que hacer. Por ahí está Nuria.
¿Preguntar algo? Gracias. Muchas gracias por vuestras charlas. Bueno, esta es una pregunta más para Mario, porque según estaba hablando, me estaba recordando este último septiembre había en el Instituto del Mundo Árabe de París una exposición sobre las excavaciones arqueológicas que desde finales de los 90, principios del siglo XX, se han estado realizando en Gaza para, bueno, para realizar el relato histórico desde la arqueología de esa área. Y a partir del 2023, justamente los militares israelíes han ocupado los centros arqueológicos y los han bombardeado en los últimos bombardeos, ¿no? Precisamente, ¿vale? Y esto ha generado como una aceleración de archivo, quiero decir, esta exposición, ¿Una qué? aceleración de archivo, quiero decir, los arqueólogos han tenido que empezar a fotografiar todo lo que estaban haciendo, recuperar eso, exhibirlo, que eran impresiones en DIN A4 en papel normal, no era nada elaborado, y generar, o sea, acelerar lo que ya estaban haciendo, que era una producción en 3D de la reconstrucción de estas zonas, para que no se perdiera el registro de lo que era un relato reciente, porque las excavaciones eran recientes, del pasado de Gaza, ¿no? La ocupación tenía interés, entre otras cosas, porque los relatos como el Great Trust del que habló Toscano y yo una de las cosas que quiere recuperar es Gaza como espacio de tránsito y no como sitio con asentamientos, ¿no? Pero mi pregunta es cómo precisamente en su esfuerzo por controlar una historia épica, Israel produce esta reacción de producción de archivo y al mismo tiempo da lugar a una nueva épica palestina, ¿no? Entonces mi pregunta sería, las derechas no nos van a producir además mucha más respuesta épica en su esfuerzo por controlar territorialmente la historia. Es decir, no vamos a tener que proponer desde la izquierda una nueva épica. Ellos mismos terminarán siendo el motor de la generación de esa nueva vuelta. Y que, claro, lo que nos correspondería muy benjaminianamente, tal vez, creo, esto es también una pregunta para ti, que eres el experto, es recordar que esta imagen dialéctica es una imagen dialéctica en detención. Nunca se resuelve y nunca tiene completud, nunca puede ser total, ¿no? Gracias, Nuria. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, yo también te quería decir que has desvelado un proceso de la primera categoría que ponía en la concepto de una píldora roja, que es, hay algo de esto, o sea, nos estabas explicando y veía me recordaba de la manera en la que plantea una revisión de muchas verdades que se tienen oficiales, ¿no? de las disciplinas, en este caso de historia, y hay algo ahí también que llama precisamente a despierta, ¿no? Hay una élite intelectual burocrática que nos ha engañado y ha creado un relato, ¿no? Pero ese llamado un poco a despertar, ¿no? a hacer un poco como Neo en Matrix, ¿no? Despierta y entérate, te da una misión, ¿no? Y en todo caso, hay algo muy similar, ¿no? Lo que yo he estudiado con esta gente hay una estructura similar, ¿no? De cómo encarar el relato oficial de la historia. Pero te quería comentar que incluso entiendo lo que dices, claro que no sirve la argumentación de datos
no sirve apelar a la teoría de la historia, la metodología, tal. No estamos en ese registro, ¿no? Es lo que estás planteando, estás en ese registro de la historia profesional. Pero la pregunta también es en qué medida no hay también aquí, aunque sea un tropo más de épica de Popeye, una referencia que no se termina de eliminar precisamente a una historia verdadera, a una historia, ¿no? Es verdad que no se argumenta de los métodos profesionales, porque precisamente lo que se está cuestionando son esa legitimidad, ¿no? Del oficio del historiador en este caso. O no interesa, pero no deja de apelarse precisamente a que eso de alguna forma es cierto, es verdad, aunque no se argumente. De alguna forma es historia en el sentido, creo que lo has dicho, ¿no? Historia del 19, ¿no? La historia nacional, la historia, ¿no? Del archivo, la historia, aunque luego no se usa en esa fuente. Entonces no sé en qué medida se juega también un poco con este doble sentido de, sí, es una epopeya, pero es una epopeya que te la cuento con efecto de verdad. El explico, no es un relato que sabemos, que es ficticio, es un relato que quiere producir un efecto de verdad, ¿no? Entonces, bueno, era un poco la pregunta, ¿no? Ese doble lugar, ¿no? Quizás que se ocupa, ¿no? ¿Cómo ves eso? Muy bien. ¿Respondo? No sé si hay una... No, me quedé pensando mucho en muy buenas las ponencias y en lo que vos decías, Mario. En realidad era una pregunta más o una reflexión pregunta un poco afuera de la ponencia en este sentido, ¿no? Primero, en Argentina yo creo que nadie hace política sin hacer alguna buena o mala gestión, como vos lo llamás, digamos, la gestión del tiempo, ¿no? Es decir, o sea, pero porque yo en realidad el país que conozco más fuera de Argentina, como ya dije hoy a la mañana, es Brasil. En Brasil nadie hace política sobre la historia. En parte porque el problema de la esclavitud en el siglo XIX, la República Belia, Vargas es un lío bárbaro. O sea, nadie sabe qué hacer con Vargas, dónde poner a Vargas. Pues la izquierda dice, bueno, pero al final fue milico, sí, pero al final generó los derechos trabajistas, no sé. O sea, es todo, es más para problemas y es... En realidad Clifford Geertz en alguna parte dice, sí, hay culturas que miran al futuro y culturas que miran al pasado. Y culturas que cuando miran al pasado hablan de la decadencia y pone el ejemplo de Bali, ¿no? Entonces, este invento, bueno, obviamente estoy en México, donde el gobierno que fue reelecto se autodefine como 4T, o sea, ya es una gestión del tiempo, ¿no? O de la historia, pero digo, mi reflexión es porque me parece que hay países, que en distintos países hay distinta intensidad política de la historia. No sé cómo expresarlo exactamente, pero se entiende. Y por otra parte, quería decir algo sobre lo que vos decías. Yo no creo que estén surgiendo las emociones. ¿Por qué? Porque para mí la Revolución Rusa se hizo con emociones, la cubana con emociones, la Primera y la Segunda Guerra son distintos tipos de emociones, el nacionalismo contra el que luchaba Lenin de la Primera Guerra, de los partidos socialistas eran emociones, la liberación nacional de África y Asia son emociones, Gandhi son emociones, o sea, no sé, la verdad que no entiendo. O sea, lo que creo es que nunca, no habíamos visto la relevancia política de las emociones, pero las emociones estaban. Los que no las veíamos éramos nosotros. Sí, gracias, Alejandro. Gracias. Si no hay más preguntas, adelante. Bueno, muchas gracias. Creo que voy a empezar. No, voy a empezar por el medio, por vos, Alejandro. Perdón.
Creo que hay una... A ver, me parece que vos mismo esta mañana en la ponencia me diste a mí una clave para pensar en lo que yo estaba intentando decir, y es cuando hablaste de lo tipo de conocimiento que es conocimiento pensante ilustrado de la comunidad. Y yo creo que una cuestión aquí es que en efecto hay una apelación a la verdad, pero es una especie de verdad revelada, no es una verdad ilustrada. Creo que ahí hay algo, y por eso la relevancia de esta cuestión de hey, despierta, porque lo que hace el video del AGE es decir, yo solito, en contra del saber acumulado, en contra de las bibliotecas, en contra de la escuela, logré este recorrido que ahora les dono, digamos, como método, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo interesante, no sé si es, a veces también decimos estas cosas, ¿no? Bueno, aquí se ve, tú lo decías muy bien recién, bueno, no siempre hay, aquí adentro hay un montón de contradicciones, de tensiones, hay ensayo y error, van probando, van dando para atrás, vuelven, ven si esto funciona, entonces no es que esa sea un proyecto en todo completamente, digamos, cerrado, ¿no? Entonces en ese sentido sí me parecía importante decir esto, ¿no? Porque creo que ahí hay algo que en efecto hay que... Esto que me dijiste hoy, que lo dijiste hoy, que bueno, esto te que haber pensado más, ¿verdad? Que nada con tu parte mostrar. Nuria, me encanta lo que dices. Me gustaría saber más de ese punto. Creo que es una muy buena puntada, ¿no? En términos de que la propia derecha puede generar. Pensaba también en el caso de Milei con la avanzada, ¿no? sobre la Patagonia y sobre los recursos de la Patagonia, que está, la Patagonia, no de la Patagonia, sino del momento, bueno, para quienes no saben, los 41 millones de hectáreas que se supone no, que fueron expropiadas, bueno, por pillaje y genocidio de por medio, arrinconaron a las poblaciones indígenas a las zonas menos productivas, donde era mucho más difícil acceder a ciertos recursos, excepto el agua, y que, no, quiero decir, contra los Andes, ¿no? En ese momento son así productivas porque lo que se necesitaba era la tierra que fue catastrada, se repartieron 41 millones de hectáreas entre 129 familias, y ese es el primer catastro que arroja en 1884, y a partir de ahí, bueno, se producen las reducciones de poblaciones indígenas en los espacios cordilleranos y demás. ¿Qué pasa? A partir de un tiempo a esta parte, son estos espacios, porque hay litio, porque hay gas, los que ahora son necesarios. Entonces, la gesta, o sea, toda la de esto no hablé, pero hay una producción, yo diría, interesante en términos de lo brutal que es por parte, ahí sí, del Ministerio de Seguridad de la propia Gendarmería, de folletines acerca de la amenaza mapuche como cultura extranjera, que tiene que, porque bueno, esta parte es fascinante, eso se viene siendo desde hace un montón, pero ahora hay una puesta en escena, digamos, de ese discurso, que creo que es tan brutal que generará probablemente una contrarreacción. Mi preocupación era, en realidad, tratar de demostrar nuestra, no sé si decir insuficiencia, pero que no va por ahí, pero quizás nuestro corrimiento de miras en términos de calibrar un texto, una producción textual que apele de alguna manera a las mismas lexías y logre el sentido que están apelando las leyes. Yo creo que ahí hay algo que los usos del pasado son constantes, así empecé, ¿no? Eso es evidente, pero yo creo que aquí sí hay una diferencia. Yo creo que aquí sí hay una diferencia con respecto a las izquierdas, sí hay una diferencia con respecto, por ejemplo, a los relatos revisionistas, sí hay una diferencia con respecto al peronismo histórico, por ejemplo, en el caso específico de Argentina. Y Alejandro, bueno, yo creo que me hace pensar en una cosa que yo suelo pensar aquí con los alumnos cuando doy clase, y es, si pensáramos, y a veces hago esta pregunta en México, si pensáramos qué disciplina
organiza de alguna manera las estructuras de sentido del relato nacional, ¿no? Y en México siempre me pasa que unánimemente dicen antropología. Cosa que en Argentina sería impensable. En Argentina es historia. Pero eso tiene que ver justamente con la organización de las estructuras de sentido del relato nacional, y creo que ahí sí hay algo que quizás sea importante pensar mejor para calibrar estos argumentos, ¿no? Porque creo que están en relación con esa especificidad de un aparato disciplinar, creo. Bueno, eso lo podría decir, ¿no? Sí, muy rápido. Bueno, justo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No sé si por la rapidez y por querer decir tantas cosas, pero lo que yo decía es que ese veo yo que ha sido el error y que justo creía que no habían entendido ni siquiera bien la afirmación de Descartes, porque Descartes no dice que el mundo sea racional, sino que debería de serlo. Y eso significa que no lo era y no lo fue nunca, pero más bien nos negábamos a aceptarlo, ¿no? Incluso aprovecho un minutito más. Justo una de las cosas que iba a utilizar más adelante, se me fue el tiempo por tantas cosas que quería decir, para profundizar o después darle el paso a casos específicos, es una propuesta que hace Dominique Moissy, que fue un académico francés muy famoso en Estados Unidos, que fue parte del servicio exterior francés, y que no tendrá la visión más de izquierda posible, pero es una catalogación del mundo muy interesante en un texto que se llama La geopolítica de las emociones, ¿no? Y él dice, por ejemplo, podemos dividir, o no por ejemplo, más bien divide al mundo en tres. La cultura de la esperanza, que es Asia, en especial China e India, porque son quienes están transformando progresiva, radical y rápidamente su sociedad y están en auge. La cultura de la humillación, que está marcada sobre todo por la impotencia, que puede dar paso o a la esperanza o al miedo, que es el mundo árabe islámico, sobre todo África y... No, sí, el mundo árabe, los países árabes, ¿no? Como estoy saltando a la siguiente, perdón. Y la cultura del miedo, que es Occidente, Europa y Estados Unidos, en la que el miedo es frente a la imposibilidad o frente a esta idea de que no hay futuro, y el miedo nos está llevando a la agresión y a la violencia. Pues esto lo dice en 2009. Los casos curiosos es que él, por ejemplo, dice Rusia e Irán son casos particulares que en general son humillación, pero que empiezan a tener esperanza. Yo no sé si Rusia, según su catalogación, seguiría ahí. Y bueno, África y América Latina pues, nos saca un poquito como del panorama, como era de esperarse, ¿no? África dice, están en la desesperanza, aunque pues algunos países, sobre todo los que empiezan a ser anticoloniales, siendo franceses, curioso que lo diga, pues empiezan a tener como esperanza de otro mundo posible. Y América Latina pues, juega entre la demagogia y el progreso. O sea, pero a lo que voy es que esta visión me parece también muy interesante porque justo creo que ayuda a entender esto que tú dices en tu libro, ¿no? Hay un sentido, unos itinerarios emocionales que pueden reflejarse o no en las urnas, pero que sí se reflejan en la sociedad y en cómo la sociedad se va organizando. Es como un sentimiento que se percibe aunque no se refleje en instituciones concretas en este momento. Gracias. Bueno, con esta mesa cerramos el Congreso. Miguel Zapataque, uno de los organizadores, no puede estar aquí por una cuestión de organización en la UNAM, para acudir a una reunión. Seguro que deseaba estar aquí, me dijo que me despidiera de vosotros. Os diera las gracias, Sumo también. Ha sido un gusto compartir estos días con vosotras, con vosotros. Creo que debemos dejar pasar unos días, ¿no? Para rumiar un poco todo esto, ¿no? Y creo que a partir de aquí, pues supongo que esta reflexión, que pues, son comunes, estoy seguro que mantendremos ciertos canales, ¿no? De discusión, y darle las gracias. Decía Bertolt Brecht, ¿no? En un poema, dice: en los tiempos oscuros se cantará también sobre los tiempos oscuros, ¿no? Entonces creo que ese poema creo que refleja un poco esta necesidad, ¿no? Que tenemos ahora de compartir el análisis de una situación realmente compleja. Espero que continuemos, ¿no? Esta discusión más adelante. Muchas gracias.
Revista Común, Memorias, Combates